Hola a todos, entonces, bueno, hoy estoy aquí grabando el vídeo del nervio troclear, el nervio craneal 4. Y bueno, es un nervio, como hemos dicho en los directos anteriores, ¿no? Que hablamos de las funciones de los pares craneales. Este nervio también, así como el 3, como hablamos en el último vídeo, así como el 3, el oculomotor, el troclear también es únicamente motor, no hace nada más que acción eferente o acción motora, ¿vale? Entonces, a lo largo del vídeo estaremos hablando de distintas características del nervio, su recorrido y parte de la anatomía, de sus funciones y todo lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, entonces, como os marco ahí, a lo largo del directo del vídeo, estaremos hablando del núcleo troclear, estaremos hablando del recorrido del nervio craneal 4, estaremos hablando un poco del paso en el seno cavernoso, también hablaremos de la fisura orbitaria superior, del anillo fibroso o anillo de Singh, del ojo, de algunas cositas del movimiento del ojo, cómo participa, su acción, y también un diagnóstico diferencial que puede nos valer para la clínica, que puede servir para la clínica, una vez teniendo en cuenta que se puede confundir una lesión o una disfunción del 4 con un tortícolis congénito, por ejemplo, cuando hablamos de niños. ¿Vale? Entonces, hablando un poco, como os pongo ahí en la imagen, del origen del núcleo del troclear, del núcleo troclear. El núcleo troclear está en el tegmento del mesencéfalo al nivel del colículo inferior. Entonces, estos axones que salen, como os marco ahí en pantalla, estos axones que salen, que se originan en el tegmento del mesencéfalo, discurren dorsalmente, un recorrido dorsal alrededor de la sustancia gris periacueductual y también del acueducto cerebral, ¿vale? Como os marco ahí, y luego van a cruzar la línea media, como vemos aquí, o sea, una decruzación, van a cruzar la línea media, y después de cruzar la línea media, estos axones emergen del tronco encefálico y ahí van a dirigirse hacia adelante en dirección a la parte anterior del cráneo, en dirección al ojo, o en esta situación al músculo oblicuo superior, ¿vale? Otra vez os recuerdo, los núcleos del nervio troclear están alineados más o menos al nivel del colículo inferior. Cuando salen estos axones del tronco encefálico, como vemos ahí, tenemos la formación del nervio craneal 4, ¿vale? En su recorrido, el nervio craneal 4 o el troclear va a encontrar distintas estructuras, como arterias, la tienda del cerebelo, el seno cavernoso, la fisura orbitaria superior, distintas estructuras, ¿vale? Entonces hablaremos un poquito más sobre estas estructuras. Entonces ahí os marco el punto de la decruzación, ¿vale? Como vemos ahí al lado, otra imagen del núcleo y de la salida del axón cruzando la línea media. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tengo una lesión que ocurre en el tronco encefálico, si tengo una lesión que va más dirigida, que tiene la raíz de la lesión es en el núcleo troclear, esto me va a generar una disfunción, una parálisis contralateral. ¿Os dais cuenta? Fijaros, si tengo una lesión en el núcleo, en el tronco encefálico, esto significa que la disfunción, el signo clínico, se encontrará en el lado contralateral a la lesión. En cambio,
Si tengo una disfunción, una neuropatía de compresión, lo que sea, que ya no es en el tronco encefálico, ya no es en los núcleos, sino que en el recorrido del nervio, entonces tendré la lesión y la disfunción del mismo lado, ¿vale? Entonces, si la lesión es en el núcleo contralateral, si la lesión es en el recorrido del nervio a lo largo de su paso por el cráneo, esta disfunción se manifestará de forma homolateral, ¿vale? Esto es importante. Entonces ahí tenemos otra imagen. Como podemos ver, la salida del núcleo, la parte dorsal, el recorrido, da la vuelta alrededor del tronco encefálico, ahí del mesencéfalo, y va a llegar entonces al músculo oblicuo superior. Vale. Entonces, si echamos un vistazo un poco más cerca, lo que vamos a ver es que ahí, justo en la salida del tronco encefálico, como vemos aquí, que os marco ahí, si ponemos un ojo aquí, en esta región, podemos ver que el 4, que está aquí, el troclear, así como el 3, como hemos dicho en el último vídeo, pasan, mira, entre dos arterias importantes en la fosa posterior del cráneo, que son la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. O sea, aquí, en esta región de la fosa posterior del cráneo, tengo la salida del 3 y la salida del 4. ¿Y qué arterias están implicadas en esta región? La arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, como vemos aquí. Es un punto importante de disfunción, de daño, de lesión del troclear, así como también del oculomotor, ¿vale? Ahí tenemos el polígono de Willis y todo esto. Entonces, lo que sabemos es que los axones salen del núcleo, cruzan la línea media, dorsalmente al tronco encefálico, van a dar la vuelta y vendrán entonces directamente al músculo oblicuo superior del ojo. Sin embargo, algo en este recorrido también tiene importancia clínica, también tiene relevancia clínica, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces aquí tenemos una imagen general. Si le damos una luz ahí en nuestro nervio, nuestro astro del día, que es el troclear, el 4, vemos que sale entonces ahí del tronco encefálico y va a discurrir un trayecto donde pasará lateralmente a la carótida interna, como os pongo ahí, lateralmente a la carótida interna. Se relaciona también con esta estructura que está aquí en azul, que es el seno carotídeo, y va a acceder, pasa por la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal, y va a acceder a la órbita y luego al músculo oblicuo superior. Ahora echamos un vistazo en su paso en el seno cavernoso. Como podemos ver aquí, tenemos aquí el seno cavernoso. Entonces aquí tenemos el diafragma de la silla, luego aquí arriba el nervio oculomotor, aquí tenemos el troclear, aquí el abducens, aquí el oftálmico, que es del 5.1, ¿vale? Además de esto tenemos el 5.2 pasando por aquí. Aquí el seno esfenoidal. Entonces esta es la forma, es la estructura con la cual se relaciona el troclear. Fijaros, como hemos dicho antes, que está localizado entre el 3 y el 5.1, y aquí el troclear. Y la carótida interna aquí más medial. ¿Vale? Entonces aquí tenemos otra imagen, ya un poco más limpia, donde vemos otra vez la carótida interna, el oculomotor, el troclear y el oftálmico, que sería el 5.1. Otra vez, entre el 3 y el 5.1
tiene paso el 4. Y esta es una imagen muy bonita que podemos ver aquí, la tienda del cerebelo, como os marco, la tienda del cerebelo, y aquí su estrecha relación anatómica con el 4. Fijaros la importancia clínica que tiene la tienda del cerebelo para el 4, ¿vale? Luego aquí adelante tenemos el 3 y luego aquí tenemos el 2, y esto que está aquí en rojo es la carótida interna seccionada, ¿vale? Es muy importante. Entonces, es decir, si estamos hablando del 4, estamos hablando de occipital, o sí, tenemos que hablar de la fosa posterior del cráneo, es occipital. Tenemos que hablar del esfenoides, o sí, tenemos que hablar del temporal también, que es donde parte de la fijación de la tienda del cerebelo estará ahí. Tenemos que hablar de seno cavernoso, tenemos que hablar de arteria carótida interna, ¿vale? Tenemos que hablar de todas estas estructuras y no debemos olvidarnos también de la hendidura esfenoidal, que es la fisura orbitaria superior. Todas estas estructuras estarán relacionadas a este nervio, al nervio 4, ¿vale? Que en general nos pasamos un poco de ello y damos por hecho que está todo bien, y en general en la exploración clínica de nuestros pacientes seguimos adelante y no le hacemos mucho caso, ¿vale? Entonces aquí otra imagen anatómica muy bonita también, fijaros, de la tienda del cerebelo y el paso del 4. Fijaros la estrecha relación que tiene otra vez. Y ahí el 3, la carótida interna, y el 2. Todos estos artículos, estas imágenes, estos papers están en el grupo de Telegram, ¿vale? Para los que queráis buscar las referencias, todos están en el grupo de Telegram. Os invito a participar del grupo, que siempre subo los artículos, las referencias que utilizamos para los vídeos o los directos siempre estarán ahí, ¿vale? Hay otra imagen muy bonita, donde tenemos aquí el 4, tenemos el 3, tenemos la arteria cerebral posterior, tenemos la arteria cerebral posterior, ya estaba, me sonaba raro, porque eso no es la arteria cerebral posterior, bueno, es la comunicante, pero bien, aquí la arteria cerebral posterior y también la arteria cerebelosa superior, ¿vale? Arteria cerebelosa superior y arteria cerebral posterior, y entre las dos el paso del 3 y entre las dos el paso del 4. Bien, como hemos dicho antes. Entonces ahí, si le damos una luz, está ahí el paso del 4 y del 3 entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Perfecto. Entonces ahí tenemos otra imagen. Entonces, al nivel, en el tegmento mesencefálico, al nivel del colículo inferior, sale contralateral, cruza la línea media, tiene su recorrido dorsalmente al tronco encefálico, luego da la vuelta, cruza por el seno cavernoso, va a cruzar lateralmente a la arteria carótida interna y luego accede a la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, como hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces ahí otra vez la misma imagen que hemos visto antes, la salida, arriba tenemos el 3 y abajo vamos a tener el 5.1 y el 6, el paso por el seno cavernoso, la arteria carótida interna, y luego accede a la órbita en la parte superior e interna de la órbita para hacer la inervación del oblicuo superior. ¿Vale? Otra vez nuestro astro del día, ahí, aquí el ligamento petroclinoide o ligamento de Gruber también se llama. Y ahí vemos, entonces ya llegamos a la órbita
ya vemos aquí, como os marco, esto es la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior. ¿Os dais cuenta? Luego, este círculo es el anillo tendinoso o el anillo de zinc, ¿vale? O el anillo tendinoso común o anillo de zinc. Entonces, como vemos, el nervio 4, el troclear, pasará fuera del anillo de zinc. Está dentro de la hendidura esfenoidal, o sea, es parte de la fisura orbitaria superior, pasa por la fisura orbitaria superior, pero luego no entra en el anillo tendinoso común o anillo de zinc, ¿vale? Se queda aquí fuera, con otros nervios, como el lagrimal, como el frontal. Aquí también está la rama superior de la vena ofitálmica, ¿vale? Y aquí vemos dentro del anillo de zinc, como hemos dicho ya en otro vídeo, la rama superior del oculomotor, la rama inferior del oculomotor, el nasociliar, que es el 5.1, también tenemos el abducens, y aquí en esta parte tenemos la arteria oftálmica y también tenemos el nervio óptico, ¿vale? En otra imagen, como podemos ver aquí, vemos que el troclear otra vez fuera del anillo de zinc. En esta imagen, ¿dónde está el anillo de zinc? Aquí está el anillo de zinc. Donde os marco ahí es el anillo de zinc. Este circulito ahí es el anillo. Entonces el troclear está fuera del anillo de zinc, ¿vale? Vemos aquí el oblicuo superior. Entonces el troclear entrará en la hendidura esfenoidal y luego se dirige a la parte posteromedial de la órbita para hacer la inervación del oblicuo superior, como os marco ahí. Entonces, un pequeño truquito para recordarse si el troclear pasa dentro o fuera del anillo de zinc es recordarse, una pequeña broma, es que el troclear no le gusta relacionamientos, o sea, no le gusta el anillo. El troclear es soltero, no le gusta anillo, o sea, nadie le va a poner anillo, siempre fuera del anillo, ¿vale? Una pequeña broma para recordarse esto. Luego ahí lo que vemos, entonces, el recorrido del oblicuo superior, si os dais cuenta, viene aquí el oblicuo superior, la raíz del oblicuo superior está en el anillo tendinoso común, ¿vale? El anillo tendinoso común es la raíz del oblicuo superior, entonces sale del anillo tendinoso, el músculo está fijado, la raíz del músculo, antes estábamos hablando del nervio, os dais cuenta. Entonces el nervio va por fuera del anillo, pero el anillo es la raíz, el origen de la formación del músculo oblicuo superior, ¿vale? Entonces el músculo sale del anillo, el nervio da la vuelta por detrás y este músculo se dirige o describe un recorrido postero anterior más cerca de la parte media de la órbita, ¿vale? Entonces, si tuviéramos aquí, no creo que se vea muy bien, pero intentamos hacerlo, a ver. Aquí. Entonces, el músculo va a describir este recorrido a lo largo de la pared medial de la órbita. Recordaros que la órbita está formada por el frontal, por el maxilar, por el temporal, por el lagrimal, por el etmoides también. Vale, entonces, importante tener en cuenta la formación de la órbita también a la hora de tratar nuestros pacientes, pero el músculo viene por aquí, ¿vale? Entonces volvemos a nuestro musculito, está aquí el recorrido por la parte interna de la órbita, donde encuentra una polea, esta tróclea, y cuando encuentra la tróclea, forma un asa, mira, un asa que se va a dirigir postero lateral
se va a dirigir posterolateral cuando llega en el ojo, fijaros. Describe un trayecto diagonal para fijarse en el ojo, en la esclerótica, ¿vale? Luego, este punto de fijación nos da nos da mucha información de cómo va a moverse el ojo, ¿vale? Nos da mucha información de cómo va a moverse el ojo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esto aquí sería el borde temporal, este sería el borde nasal. Si os dais cuenta, esta fijación posterior y lateral hace con que, mira, cuando se contrae el músculo, por la polea que tiene aquí, cuando se contrae el músculo, cuando se acorta, fijaros, esto va a producir un movimiento en el ojo de desviación hacia afuera, de rotación lateral. ¿Os dais cuenta? Luego hablamos de los ejes del ojo. Entonces, cuando esto se acorta, va a traccionar de la parte lateral y al traccionar de la parte lateral se va a dirigir lateralmente. ¿Vale? Otra cosita importante es que si esto está fijado arriba, cuando se contrae, lo que pasa es que va a ser un movimiento de depresión del ojo, o sea, un descenso del ojo, porque está fijado aquí arriba. Cuando tracciona, produce un movimiento de descenso, de descender el ojo, ¿vale? Entonces esto ya nos da algunas pistas de lo que hace este músculo. Y además de esto, hace un movimiento que es, bueno, el nombre no es el más chulo, es enciclotorsión, ¿vale? Y la enciclotorsión, luego hablamos de ella, que es un poco más complicado de explicar, pero bien. Entonces aquí vemos otra vez el recorrido del nervio, el paso por la tróclea, y luego se dirige posterolateral y va a fijarse aquí en la esclerótica para poder hacer los movimientos del ojo. Otra vez, ahí tenemos el recorrido del nervio, la tróclea. Esta es la parte nasal, esta es la parte, esta es la parte temporal. Y como vemos, entonces esta tracción va a generar un movimiento en el ojo hacia afuera, y además de esto va a traccionar y generar un movimiento hacia abajo. Muy bien. Y luego nos queda el movimiento de enciclotorsión o intorsion en inglés, que es este giro en dirección a la nariz, ¿vale? Entonces teníamos la enciclotorsión y la exciclotorsión. La enciclotorsión sería este movimiento de giro en dirección a la nariz, sería este movimiento de giro en dirección a la nariz, ¿vale? Entonces aquí otra imagen de lo que sería el movimiento del oblicuo superior al traccionar, hace enciclotorsión o intorsión. Y aquí una imagen de lo que sería de lo que sería todos los músculos que participan de cada movimiento. Entonces vemos que en el movimiento de enciclotorsión participará el oblicuo superior, como os marco ahí en pantalla, pero también participará el recto superior. Entonces, la acción conjunta del recto superior y del oblicuo superior va a ser el movimiento de intorsión o enciclotorsión, que es girar el ojo en dirección a la nariz, pero girar en este plano, en un eje anteroposterior. Vale, entonces aquí hacemos un cambio de pantalla. Entonces, fijaros, los ejes del ojo, a ver si puedo explicar los ejes del ojo. Entonces, este es un ojo, bueno, puede ser un ojo, vamos, imaginamos que sí. Entonces aquí estaría la superficie frontal, estaría la parte de arriba, la superficie de la maxila,
la parte de abajo, ¿vale? Esta parte interna sería la parte nasal, y esta parte externa, la parte temporal. Entonces, los ejes del ojo, ¿vale? Entonces, fijaros, si pongo un eje lateral, el ojo va a describir un movimiento de descenso y un movimiento de ascenso, o sea, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, ¿vale? En un eje lateral. Luego tengo un eje vertical, y en el eje vertical puedo decir que el ojo va a hacer rotación medial y rotación lateral, o rotación interna, rotación externa, o dependiendo del libro que utilicéis, aducción y abducción, ¿vale? En este eje solo cambia el nombre, pero el eje es el mismo. Y nos quedaría la enciclotorsión y la exciclotorsión, o intorsión y extorsión, que sería en un eje anteroposterior. Entonces ponemos un eje anteroposterior aquí. El movimiento de enciclotorsión sería este giro del ojo hacia la nariz, del cual participa el oblicuo superior, este giro del ojo hacia la nariz, y exciclotorsión sería este giro del ojo hacia el temporal o hacia afuera, ¿vale? Enciclotorsión hacia la nariz, exciclotorsión hacia afuera. Espero que quede claro. Bueno, si no se queda claro, por favor, decídmelo en los comentarios y luego lo aclaramos otra vez. Muy bien. Pues ya hemos hablado de esto, de esto, de esto. Muy bien. Y ahora, los signos clínicos más característicos de una disfunción. Los signos clínicos más característicos de una disfunción o de una lesión en este nervio, en el 4, son dos. ¿Vale? Los signos clínicos son dos. Uno de ellos, la cabeza del paciente estará lateralizada o en lateroflexión contralateral al ojo que tiene problema, que está en disfunción. O sea, si tengo una disfunción del ojo derecho, voy a hacer una lateroflexión izquierda. ¿Vale? Entonces, el paciente suele presentarse como, si tiene disfunción del ojo derecho, lateroflexión izquierda. O sea, suele presentarse con lateroflexión contralateral. Este es uno de los signos clínicos importantes. El otro signo clínico importante es que hay una desalineación de los ojos. O sea, uno de ellos está más superior. Un ojo está más superior que el otro, como vamos a ver ahí luego en la secuencia de las imágenes, ¿vale? Entonces, dos signos importantes. Uno, desviación contralateral a la lesión, y desalineación, de manera que el ojo en disfunción esté más alto, ¿vale? El paciente, la principal queja del paciente es diplopia, visión dupla, ¿vale? Es diplopia. ¿Y por qué? Ya os explico. ¿Y por qué se inclina la cabeza contralateral? Porque el test que podemos hacer para estos pacientes, una forma de aislar el movimiento del oblicuo superior es cuando el ojo está en aducción o cuando el ojo está en rotación interna, pedirle al paciente que mire hacia abajo, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, este movimiento, el ojo tiene que descender y hacer una aducción o rotación interna. Entonces, lo que tengo que mirar como terapeuta es si el ojo es capaz de descender y hacer aducción o rotación interna, ¿vale? Esto es lo que me importa, porque es la forma de aislar el movimiento del oblicuo superior. El oblicuo superior es el único músculo capaz de mantener la depresión del ojo cuando está en aducción. Entonces es un test bastante específico, ¿vale? Entonces ese es el test clínico. Vale, ahora os estaba explicando por qué la cabeza hace una lateroflexión contralateral, porque fijaros, como el ojo que tiene disfunción del oblicuo superior no es capaz de hacer enciclotorsión, ocurre la diplopia, la visión dupla. Entonces, si tengo una lesión en el derecho, mi ojo derecho no es capaz de hacer enciclotorsión, no es capaz de girar hacia adentro,
¿vale? Como hemos visto antes. Entonces, como tengo una diplopia y tengo una desalineación del campo visual, lo que puedo hacer para mejorar esto es lateroflexionar a la izquierda, y de esta forma el ojo izquierdo, que no tiene disfunción, puede hacer una enciclotorsión, y el ojo derecho, que está en disfunción, sigue en su exciclotorsión, sigue en su extorsion, o sea, sigue girado hacia afuera. Lo que pasa es que de esta forma puedo alinear los campos visuales, y de esta forma se disminuye o se elimina la diplopia. Por esto el paciente llega así. Y por esto se parece a tortícolis, ¿sabes? Y bueno, en adultos es más fácil, ¿no?, identificar esto. El tema es que esto pasa mucho en niños que llevan siempre la cabeza en lateroflexión, y a veces se confunde esto con tortícolis congénito, por ejemplo, cuando la verdad es que no es una tortícolis congénita. Es que para no tener diplopia, para mantener la alineación del campo visual, el niño inclina la cabeza para poder horizontalizar la mirada, ¿vale? Es bastante interesante. No es muy frecuente escuchar hablar de esta disfunción de 4, ¿vale? Entonces se trata a un montón de niños, por ejemplo, como si fuera tortícolis congénito, con resultados malos, porque el problema no está en los músculos del cuello, sino que en la orientación visual, ¿sabes? Porque el niño tampoco te va a decir que tiene diplopia, un adulto sí. Entonces, volviendo a nuestra ponencia, está ahí. Entonces, uno de los signos clínicos más comunes, el ojo va a estar más alto que el otro, ¿vale? Entonces, como vemos ahí, en esta paciente, tenemos una desalineación, fijaros, desalineación, de forma que el ojo que está en compromiso está más alto, ¿ves? Aquí en esta situación el derecho, y luego, si os dais cuenta, la cabeza de la paciente está en lateroflexión izquierda, ¿vale? Y cuando le pedimos a la paciente para acompañar el objeto, o el boli, o el dedo, lo que sea, el ojo, fijaros, no es capaz de descender, ¿vale? Esta es la posición clásica, entonces, de estos pacientes. Esta es la posición clásica de estos pacientes. Si nos damos cuenta, la disfunción aquí se encuentra del lado derecho, ¿vale? Y como os comenté antes, en niños se parece a tortícolis congénito. Fijaros, la inclinación de la cabeza, y luego después de la corrección, en esta situación, los artículos están en Telegram, como os dije, en esta situación una corrección quirúrgica, ¿vale? Y aquí igual. Fijaros que parece un tortícolis congénito, y se le va a tratar para tortícolis congénito, porque tampoco va a decir que tiene diplopia. Y después de la corrección, fijaros la alineación otra vez de la cabeza, y aquí igual, ¿vale? Esto suele pasar. Y bueno, yo la verdad es que no escucho mucho hablar de esta disfunción, no escucho mucho hablar del 4, y sí que escucho hablar de tortícolis congénito, pero no escucho hablar de la asociación del tortícolis congénito con el 4. Entonces puede que sea interesante para vuestra clínica. Aquí también, si nos damos cuenta, vemos que hay una desalineación del campo visual. Otra vez, fijaros que el ojo derecho está más alto, o sea, esto indica una lateroflexión izquierda, y cuando le pido al paciente para mirar hacia adentro y hacia abajo, tiene mucha dificultad para hacerlo. Fijaros aquí, con muchísima más calidad, que no tiene nada, el izquierdo, pero luego el derecho ya con déficits de movimiento, ¿vale? Ahí os pongo algunos artículos interesantes, hay más que en Telegram, ¿vale? Los efectos del estrabismo en el tortícolis, ¿vale? Y la parálisis del oblicuo superior, un estudio de caso de quiroprácticos, también muy interesante, y un otro artículo un otro paper hablando de la posición del tilt lateral de la cabeza cuando el paciente tiene esta parálisis del oblicuo superior. Me pareció muy interesante el tema.
¿vale? Entonces, bueno, espero haber aclarado un poco lo que sería importante para el 4. Entonces, en plan clínico, importante, repaso de fosa posterior, fosa media, fosa anterior del cráneo, ¿vale? De la fosa posterior, el occipital, claro, por la salida de los axones. Y luego ya sabemos que si hay lesiones en el núcleo, la disfunción será contralateral. Si la lesión ya es fuera del tronco encefálico, la disfunción será homolateral. Puede haber compromiso de la tienda del cerebelo, puede haber compromiso del esfenoides, puede haber compromiso del temporal y de los huesos que participan de la formación de la órbita, aún más de los que están relacionados a la formación interna de la órbita, es decir, el esfenoides, el frontal, el lagrimal y el etmoides, ¿vale? Bueno, en la parte inferior del maxilar también, pero es que como está superior el oblicuo, el maxilar influirá menos desde mi perspectiva, ¿vale? Entonces, probar un poco. En plan valoración clínica, tengo que buscar más la parte interna del ojo y superior, como hemos dicho antes. Y si quiero un test para poder verificar la calidad de movimiento de este paciente, el test debería ser este de desplazar un objeto, un boli, un dedo o algo, y acompañar el movimiento de rotación interna o aducción y de descenso del ojo, ¿vale? Necesita aducción más descender y mantenerse ahí. Y este es el signo clínico que nos indicaría que está sano o que hay compromiso del 4, ¿vale? El próximo directo será del 5, del trigémino. Y para el trigémino estamos planeando algo genial. O sea, vamos a hablar del 5.1, vamos a hablar del 5.2, vamos a hablar del 5.3, vamos a hablar de la tienda del cerebelo, de la hoz del cerebro y todo esto, porque el trigémino tiene muchas implicaciones centrales, entonces tiene relación con muchas estructuras centrales. Entonces para esto ahí necesitaremos de un tiempo más largo y probable que hagamos un directo en YouTube, ¿vale? Os dejo un fuerte abrazo, os pido para suscribirse al canal. Al final, si tú te suscribes al canal, aún más de ayudar al canal, recibirás todas las notificaciones de actualizaciones que ponemos, que subimos a YouTube. Os pido, si os ha gustado el vídeo, dejarnos un like, un me gusta, porque esto nos ayuda también en la divulgación de la información y así podemos saber si lo que estamos haciendo está a gusto de vosotros, ¿vale? Un fuerte abrazo y os veo en el vídeo del trigémino, ¿vale?